Buenas hermanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos. Vamos a leer las escrituras en Gálatas 1, versículo 4, parte A. Y aquí vamos a entender una obra maravillosa que muchos cristianos pueden dar por sobreentendido. Y bueno, es bueno tener un resumen del Evangelio, pero no hay que resumirlo en nuestras vidas solamente teniéndolo como un resumen, sino que hay que profundizar en esa verdad para apropiarnos de esa gran verdad. Por eso quiero profundizar este versículo, para que nosotros entiendamos bien este versículo, pues es el núcleo de toda la Biblia. Y por eso la gente de la iglesia primitiva hacía un resumen para predicar este gran resumen a los demás. ¿Por qué este resumen no es entendido y no es predicado en las predicaciones hoy en día, hermanos? Bueno, vamos a entender más para que este resumen querigmático nos cambie y nos siga cambiando a la imagen de Cristo, hermanos. El texto dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Este es el resumen querigmático que resume el Evangelio. Se dio a sí mismo. Él tuvo que venir y darse su vida por nosotros y por nuestros pecados. Vamos a tener una palabra de oración para entender este pasaje. Padre Celestial, gracias por tu obra en la cruz, por causa de nuestros pecados, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Te pedimos, Señor, que entiendamos este pasaje para que vivamos, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, y no por meramente obras propias nuestras o por el mero hecho de seguir la ley. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. En un reino, voy a contar un cuento ficticio. En un reino, no sé en qué época, vamos a decir una época distinta, en un multiverso distinto, un reino inventado en una época inventada, en una vida inventada también. En un reino, un rey hace un desafío a varios que están ahí viviendo en el reino de él, ¿no? Y es un tremendo reino. Y este rey es un rey respetado, ganó muchas guerras. Y bueno, era como el héroe de la zona. Era el rey de la zona. Y entonces este héroe viejito, así, ya tenía sus años. Y dijo, voy a hacer algo. Voy a hacer una competencia. Planificó. Pero una competencia curiosa que venía de un rey muy sabio. Y dijo, señores, toda la gente que está aquí escuchando en esta tarde, les hablo a todos ustedes. Voy a hacer una competencia para que los que ganen puedan ser partícipes de mi herencia y puedan tener liderazgo en mi herencia y puedan tener dominio sobre muchos territorios. Les voy a hacer una competencia y es una competencia muy sagrada, pues es para conseguir el reino que yo con mi nombre conseguí. Y les voy a dar a los que se merecen este reino. Entonces, dijo, la competencia es ir y encontrar en la montaña más alta una espada forjada por los dioses y estaba allí. Tienen que encontrar esa espada que está en una de las montañas más grandes, allí, en ese reino. Bueno, hielo, hay viento, avalancha, y era peligroso. Y la gente iba, buscaba, pasaron 2 años, 3 años, y nadie encontraba nada. Y empezaron a decir, este rey está caduco, este rey está viejito. Este rey está jugando con nosotros. Se cree ya el más de todos. Y volvieron y contaban a los demás. No, es mentira el rey. Nosotros pasamos todo el rato. Y no hay. Hicimos cantidad de expediciones. Nos esforzamos y no encontramos. Pero había un grupo que pensó más. ¿Por qué nosotros queremos obtener la herencia de él? Él se ganó con su mérito. ¿Por qué nosotros queremos robar y tener todas esas pertenencias? ¿De qué nos servirá? ¿Por qué queremos eso?
¿Para qué hicimos mal? ¿Por qué nosotros estamos haciendo mal? ¿Cuál es nuestro motivo para querer ir y tener todo eso? A un rey tan bueno le queremos tratar así nomás y no aprovechar su vida ahora con él. No, algo está mal. Y ese grupo fue y le dijo al rey: rey, disculpa que no quisimos tratar de una manera bien a ti y quisimos robarte tu reino prácticamente. Quisimos por nuestras obras encontrar y buscar algo allá, pero no nos merecemos nada nosotros. Entonces el rey en su sabiduría dijo: bueno, ustedes sí que se merecen entonces el reino, porque aceptaron que no se merecen tener el reino. Aunque se esfuercen y encuentren esa espada, yo no les iba a dar. Por sus propios méritos nunca les iba a dar el reino, este tan gran reino. Entonces el rey le dio a esos la herencia de gracia, por su pura voluntad. Hermanos, los de Galacia estaban queriendo robar el reino de Cristo. Estaban queriendo robar la vida en el reino de Dios, sirviendo por sus propias obras, sin considerar al Dios de gracia, que de gracia le dio entrar al reino de los cielos. Así como un niño recibe el reino de los cielos por fe, ellos estaban queriendo recibir el reino no por fe, sino como un niño malo, sino como unos orgullosos querían trabajar en el reino de Dios, hermanos. Mi proposición para ti es, hermano, entiende este resumen carismático de que fue necesario que Jesucristo se diese a sí mismo para perdonar tus pecados. Fue necesario. Los de Galacia no lo estaban entendiendo. Ellos estaban queriendo volver al antiguo régimen. Estaban queriendo volver a algo que Dios había anulado. Pues el mismo Jesucristo vino y se hizo bajo la ley para sacarlos de esa esfera de la ley. Estaban anulando la obra de Cristo a favor de ellos. Entonces estaban ignorando la gracia de Dios, del Dios infinitamente sabio, de un Jesús infinitamente amoroso que se dio por ellos encima, por amor a ellos, y ellos estaban no correspondiendo de la misma manera. Y Jesús hizo una tremenda obra por ellos, y ellos no estaban queriendo darle la gloria a Él en todo. Pablo sí daba la gloria en Él en todo, y por eso escribía esto, y por eso decía: glorias sean dadas a Dios, y no a nosotros mismos. Entonces, hermanos, Jesús quiso sacarlos a ellos por su propio mérito, y aquí Pablo los trae a recordar al comienzo ya de la carta, porque ellos estaban teniendo este problema, hermanos. Estaban queriendo justificarse delante de Dios, pero por sus méritos, no por los méritos de la obra de Cristo a favor de ellos. Entonces no se estaban apropiando de las bendiciones que ya tienen ahora en el nuevo régimen que Dios de gracia les dio. Ahora en un régimen donde tienen el poder del Espíritu. El antiguo régimen era la ley obraba, y ahora es por medio del Espíritu el nuevo régimen. Antes era el viejo régimen por la ley que obraba en nosotros el mal encima. Pero ahora sacamos este reino y ahora nos damos un reino más glorioso donde se ve el ministerio de la justificación, como dice 2 Corintios 3, donde el Espíritu obra maravillas en nosotros, como va a decir Gálatas 3. Pero es por la fe, hermanos, que el Espíritu obra maravillas. ¿En la fe en qué? En la gracia de Dios que nos dio por medio del Evangelio. Y esto es lo que Pablo ya te introduce en el comienzo de la carta. Y Pablo dice esto, que Dios hizo esto por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros experimentemos su gracia, hermanos, en mayor profundidad. Antes los del antiguo pacto querían saber esta gracia, la cual estaba destinada para nosotros. Y ellos indagaban inclusive en esa gracia. ¿Y por qué no nosotros ahora no nos vamos a apropiar de la gracia y no indagamos esto en nuestras vidas, teniendo acciones de gracia, hermano? Entonces, hermanos, tú acudes a la ley santa de Dios solamente para seguirla por tus propios esfuerzos, para menoscabar la gloria de Dios, para menoscabar la obra graciosa de un Dios amoroso, del sabio infinito, que se dio a sí mismo por ti, por amor, como dice Gálatas 2:20.
O también ignoras entonces el poder de Dios. Ignoras que Cristo hizo todo para que vos seas ya completo en Él. Para perdonarte tus pecados que te llevaban al infierno, que te hacían vivir en este sistema esclavizante. Pero ahora Dios ya te perdonó. ¿Por qué no agradeces entonces? Entonces mi proposición es: entiende el resumen querigmático, entiende el Evangelio de Dios. Te voy a decir que entiendas el Evangelio de Dios, que entiendas este resumen querigmático, porque la verdad es que Cristo te dio este Evangelio a ti, hermano. Cristo te regaló este Evangelio a ti. ¿Qué hiciste tú para llegar a ser justo? ¿Qué hiciste tú para llegar a ser bien visto delante de Dios? ¿Qué hiciste tú? Pablo te está queriendo hacer entrar esto en razón, y quería hacer entrar esto en razón a los de Gálatas. Ustedes que se quieren justificar por las obras de la ley, ¿qué hicieron ustedes para entrar al reino de Dios? ¿Qué hicieron? Yo les digo, ¿qué hicieron? Pecaron. Y porque pecaron, Cristo se tuvo que dar a sí mismo por nuestros pecados. Nosotros solo pecamos. Por eso Cristo tuvo que venir a causa de nuestros pecados para liberarnos. Pablo apela en toda la carta a que entiendas esta gran verdad, hermanos, y que la vivas. No es solamente entender esta gran verdad como un resumen querigmático que está re lejos. No, aplica este resumen querigmático en tu vida día a día. Por eso Pablo lo repite aquí y lo va repitiendo y repitiendo por toda la carta, hermano. Entonces, ¿por qué tienes que entender este evangelio, hermanos? Porque así vivirás dándole la gracia a Dios. Y Él murió por tus pecados, hermano. Entiende realmente esto, que Él murió a causa de tus transgresiones, para que vos vivas por su causa y no por tu causa. Entonces, ¿qué hiciste tú para entrar en el reino de Dios? Vos pecaste, hiciste todo lo malo. Y hay una ilustración que siempre cuenta Verno Magui, no me acuerdo exactamente con las palabras correctas, pero es algo así. Verno Magui estaba diciendo que habían unos cuantos que se iban a bautizar, y entonces el que le iba a bautizar dijo, el pastor que le iba a bautizar a ellos les dijo: ¿ustedes tomaron la decisión por Cristo aquí? Los que se iban a bautizar. Y sí, yo sí, porque yo no sé qué. Y el otro, sí, yo sí, porque yo oré. Y el otro, yo no tomé la decisión por... ¿Vos no tomaste la decisión por Cristo? No. Entonces, ¿por qué estás acá? Porque yo no tomé, en contrario, yo no tomé ni una decisión. Yo corrí de Cristo. Yo corrí lejos de Cristo. Yo pequé, estaba en pecado. Salía de Cristo. Pero Cristo me alcanzó. Hermano, a ti también. Vos corrías lejos de Cristo. Lo único que hiciste era correr lejos de Cristo. Lo único que hiciste era pecar delante de Él. Y Cristo te tuvo que alcanzar. Cristo, por su misericordia, su gracia, se dio a sí mismo para alcanzarte. Y entonces, ¿por qué dices tú que en tu vida tú tienes que vivir de acuerdo a seguir leyes, pero por tus propios méritos? Y te olvidas de que es Cristo que hizo todo por ti. Tienes que entender esta gran verdad. Esta es una verdad que nos libera a nosotros, que nos da gran libertad para actuar, pero por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo y Dios se agrada en obrar de gracia en nosotros, así como se agradó en salvarnos de gracia a nosotros, hermanos. Cristo tuvo que darse a sí mismo. Y los de Galacia no entendían esto, no entendían al Cristo crucificado, aún en sus vidas cristianas. Por eso Gálatas 3:1 Pablo les tiene que decir: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Luego antes dicen Gálatas 2:20 también, y en Gálatas 2:21, que Cristo ahora tiene que vivir en nosotros por la fe, por medio de ese evangelio, porque estamos crucificados con Él. Y en Gálatas 2:21 termina diciendo: no desecho esa gracia de Dios.
Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo vino a morir en la cruz por nosotros. No tenemos que ignorar esa imagen claramente de que Jesús se presentó a nosotros crucificado. Como crucificado se presentó. Jesús vino aquí para morir por nosotros. ¿Y cómo vamos a ignorar eso ahora en nuestras vidas cristianas? Dejando eso a un segundo lado, un segundo plano, y olvidarnos de Él y de su obra, para recién así, hermanos, poder actuar de gracia en la vida cristiana. Jesús tuvo que darse a sí mismo, a lo contrario nosotros estaríamos fritos. Hay que entender esto. Si Jesús no se daba a nosotros en lugar de nuestros pecados, nosotros estaríamos ahora fritos. Hay que entender esto, porque si no entendemos esto, nosotros vamos a querer actuar como los de Galacia, que no entendían esto. Esto está claro en todo el contexto de Gálatas. No entendían esta gran verdad, por lo tanto no actuaban según esta gran verdad. Por eso yo apelo en esta predicación a que tú entiendas este evangelio, que tú entiendas este resumen querigmático, que Él se dio por tus pecados. Vos pecabas y te alejabas, pero Jesús se tuvo que dar para rescatarte a ti de gracia. Y Jesús, cuando vino a la tierra, hacía justamente esto, hermanos. Él no buscaba, Él no quería ver las buenas obras en los demás por los méritos propios de ellos. Al contrario, el joven rico dijo, yo hice esto, pero Jesús le dijo, esto es una cosa que vos no hiciste, ¿vale? ¿Qué no hiciste? Vende todas las cosas que tienes y sígueme, y toma tu cruz y sígueme. Eso el rico no podía, hermanos. Porque el cristiano que dice encima que yo puedo hacer todo, pero se olvida de la cruz, se olvida de Jesucristo, realmente está mal. Y luego del joven rico decir eso, entonces Jesús dijo, es imposible, es muy difícil que un rico entre al reino de Dios. Uno que confía en lo que tiene, en sus obras. Y entonces Pedro y otro dijo, nosotros te hemos seguido, hemos dejado todo. Y entonces Jesús tú tienes que contar una parábola de... ¿Cuál parábola? Está, creo, Mateo 21 por ahí, o 19. La parábola de la viña. Que gente vinieron y trabajaron. Luego el dueño fue a seleccionar a otros trabajadores para que trabajen solamente capaz 30 minutos o un poquito. Y al final del día le pagó a todos igualmente. A los que trabajaron todo el día le pagó igual que los que trabajaron 30 minutos. Como que le estaba diciendo a los discípulos, miren que el reino de Dios no se basa en la justicia por obras. Lo que Dios quiere le da como Él quiere. Dios es soberano aún en las recompensas para los cristianos. Y es más, luego, o un poco antes, habían 2 discípulos que querían sentarse a la diestra del Padre. Entonces Jesús dijo, mira, tienen que tomar mi copa si quieren tener un buen lugar, porque el primero es el que sirve. Entonces los discípulos dijeron, sí, yo voy a tomar la copa. Entonces Jesús dijo, sí, ciertamente tomaréis la copa, van a sufrir por causa de mí. Pero el lugar, sentarse a la diestra del Padre, es para los que están preparados ese lugar. Es soberanamente que Dios también nos da posiciones y posiciones de recompensa en el cielo. No por méritos o porque suframos aquí en esta vida o por lo que alcancemos aquí en esta vida. Y los de Galacia, igual que los discípulos, estaban ignorando la gracia de Cristo allí, hermanos. Jesús en la tierra quería ver las buenas obras que surgían de la fe en la gracia, en la misericordia de Cristo, y no las obras que surgían de uno mismo. Jesús quería ver las buenas obras que provenían de la fe. Por ejemplo, el ciego Bartimeo. Muchos le reprendían para que callase. Cuando vio pasar a Jesús, el ciego Bartimeo dijo, ¡Hey, Jesús, ten misericordia de mí, hijo de David! ¡Ten misericordia de mí, hijo de David! Y los demás decían, cállate, no. Sí, el maestro sigue allá, está lejos. No hables más. No, Jesús, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús paró así, frenó. Dice las escrituras. Y entonces le llamó. Y entonces la gente le llamó y lo llevó. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Jesús quería ver las obras que surgían de la fe. Toda la gente ahí incrédulas en Cristo. Y este ciego tuvo fe en Cristo. Igual que la mujer que tenía problema de flujo. Pasaban todas las gentes ahí tocando.
Pero esta mujer dijo, si yo toco el manto solamente voy a ser sanada. Y Jesús vio que salía poder de él. Y Jesús vio que alguien ejerció fe en él. Como los cuentos de Navidad, que los trineos andan cuando la gente tiene fe, cuando hay un espíritu navideño. Entonces el trineo vuela y eso. Aquí también, hermano, Jesús notó que salió poder de él. Y era una mujer que ejerció fe en Jesús. Entonces Jesús se dio vuelta y dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién sacó poder de mí? Entonces la mujer media sorprendida, yo fui porque yo. Entonces Jesús le dijo, no temas, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Al que cree, hermanos, Dios le sana y le da tranquilidad y paz. Y hay mucha gente, hermano, que no cree. Y Jesús fue a Capernaum y ahí se sorprendió en su propia ciudad, su propia gente, dice, sus propios familiares, dice, ahí es difícil. ¿Por qué? Porque ya le conocen, la gente queda como, este Jesús, hijo de, como decía ahí, hijo de José, María, es un común, pero no tienen fe en el poder de Dios, que en esa persona Dios obra maravillas. Y hermanos, ahí en esa ciudad Dios no hizo milagros a causa de la incredulidad. Entonces vemos que Jesús, en todas sus obras, en todo lo que hacía, Él quería ver la fe. También en el mismo lugar de la hija que estaba mal, enferma y que iba a morir, y luego murió, Jesús le dijo, cree solamente, no temas, cree solamente, y iba a ser resucitada. Luego también en muchos otros pasajes, hermanos, que Jesús probó la fe. En el lunático. El lunático estaba, el padre del lunático. El padre lunático dijo, si puedes tú, ayuda a mi hijo, ten misericordia y sánalo, si puedes. Y Jesús dijo, yo puedo, prácticamente dijo, yo puedo, pero si puedes tú creer, dice, al que cree todo, lo es posible. Y Pablo, aquí, hermanos, también salta a relucir eso, que Jesucristo es poderoso por medio del Evangelio. Él es y Él quiere que nosotros depositemos nuestra fe en Él como niños. Aceptemos esa gracia, que recibamos el reino de Dios como niños, que tengamos esa fe, hermanos, que nos distinga del mundo y que nos haga apropiar de la gracia de Dios. Jesucristo tuvo que darse a nosotros mismos, por nosotros, por nuestros pecados, no por algo que nosotros hiciéramos, sino porque nosotros éramos deplorables, que nosotros éramos entonces gente que necesitaba la misericordia de Dios. Y la gente que decía, ten misericordia de mí, y tenía fe entonces en Dios, y iba, esos eran los que creían, y los que se apropiaban, y Dios le daba el poder. Entonces, voy resumiendo. El justo por la fe vivirá, es lo que Pablo quiere decirte aquí. Pero es una fe que se apropia de la gracia como un niño. Jesús dijo, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, ¿cómo recibir cómo recibiste ese reino de Dios? Con la fe de un niño. Solo aceptaste la gracia de Dios. La fe en sí no es un acto que hay que hacer, sino solo se apropia de la gracia. La gracia es lo que es dada y lo que uno le hace entrar. Un niño puede tener esa fe y entrar a esa gracia. Los que reciben al reino como un niño son los que entran al reino. Y viven así, no siendo orgullosos, como luego Jesús le va a decir a los discípulos. Entonces, ¿cómo recibiste ese reino? De gracia. Y te apropias también por esa fe de gracia. Una fe sencilla, no más. Colosenses 2:6 dice, de manera que recibisteis al Señor Jesucristo. ¿Cómo recibiste el reino? ¿Cómo recibiste al Señor Jesucristo? Con la fe de un niño, pero por gracia. Así andad en Él. Entonces, ¿cómo nosotros queremos entonces andar siendo un orgulloso por nuestras propias obras y no considerando que el Dios de gracia nos dio todo a nosotros, hermanos? ¿Y dónde entonces uno puede tener frutos buenos? ¿Cómo uno puede hacer obras buenas como la gente que fue sanada y que obtuvo poder de Dios? Por la fe, en la gracia de Dios, en la misericordia, en lo que Él hizo por nosotros, el que Él tuvo que venir y hacerse como nosotros y morir en la cruz. Romanos 8 dice eso, Romanos 8, 1 al 3, que el poder del Espíritu
de vida está con nosotros, pero Él tuvo que hacerse semejante a nosotros, semejante de carne, para luego darnos su perdón y para darnos el poder cumplir la ley. Entonces la ley a vos te va a mandar muchas cosas, te va a mandar a amar, a cantidad de cosas, pero la ley, como los Gálatas querían cumplir, no podían cumplirla, porque estaban mirándose a ellos mismos. La ley no se cumple entonces a base de esfuerzos personales, sino por medio de Cristo solamente. Y por medio de Cristo, entonces, por medio de la fe en Cristo, Él derrama su poder, derrama su espíritu en nuestros corazones. Ya tenemos todo el espíritu, pero se hace activo ese poder del espíritu. Realmente existe, sí, hermanos, una condenación para los que no cumplen la ley, pero principalmente es para los que no están en Cristo Jesús. Hay muchos salmos que dicen: andad en la ley, guarda los mandamientos, cumple los mandamientos. Por guardar tus mandamientos yo no he pecado, por andar en tu ley. Pero en Cristo es que se puede andar, hermanos. Uno no puede andar por sus propias obras. Todos los fariseos no podían andar por sus propias obras, no podían seguir la ley. Necesitaban a Dios, al Dios de la gracia en ellos, a ese evangelio para que ellos sí puedan vivir. Hermanos, por nuestras propias obras entonces no se puede cumplir la ley. Y la condenación está para los que no están en Cristo. Y ellos no están en Cristo y por lo tanto no tienen esas bendiciones y la ley les condena, hermanos. Entonces es imposible por nuestras propias obras seguir la ley de Dios. Aún siendo cristiano, si queremos seguir la ley de Dios por nuestras propias obras y no teniendo la fuerza del poder del Espíritu Santo, entonces no vamos a poder cumplir la ley. Al contrario, vamos a estar en amargura, vamos a estar en depresión. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no podemos cumplir la ley. Pero los que están en Cristo sí tienen el poder del Espíritu Santo para realmente andar en la ley, para realmente guardar los mandamientos y entonces no pecar. Pero Cristo tuvo que hacerse como nosotros, hermanos, para que nosotros entonces cumplamos la ley en libertad, porque nos da también el nuevo corazón para, por el poder del Espíritu, obrar, pero de corazón. Por eso la ley ya está escrita ahora en el nuevo pacto en nuestros corazones. Y ahora la obra de Cristo en nosotros, por medio del Evangelio, es lo que nos va a vivir. Porque dice Gálatas 2:20, crucificado estoy con Cristo, y ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí, por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces tú debes seguir esta norma de vida en el nuevo pacto. Ahora, por medio del Evangelio, tú debes vivir la vida cristiana siempre. Y no te olvides del Evangelio. Si vos te olvidas del Evangelio y quieres vivir separado de Cristo, estarás viviendo como la música de Frank Sinatra que dice: My way, en mi camino, hago esto. No te olvides de la obra de Cristo. Y volviendo al ejemplo de la introducción del rey que quiere en su sabiduría decirles que hagan, eso se asemeja al antiguo pacto, que la ley estaba en rigor, se manifestaba: tienes que hacer esto, si sigues la ley vivirás. Y eso era el ayo que cuidaba, guardaba para ser manifestada la gracia luego. Cuando ahí se manifestó, cuando el rey dijo: de gracia van a recibir el reino. Y ahora el reino está en su esplendor, la gracia de Dios. Y ahora no podemos menospreciar al rey y decir: ahora yo vivo por mis propias obras. Porque si no serás, con eso termino con esta frase, serás como un perrito que quiere morder la mano del que le está dando de comer. Bueno, hermanos, que tengan un buen día en Cristo Jesús.